Bien, vamos a hablar entonces de a muy grandes rasgos, de estudiar los atributos, personalidad y misión del Mesías. Bueno, cuando estudiamos el mal llamado Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, la Tanaj, vamos a encontrar muchas historias y relatos que en el fondo representan modelos a escala de alguna de la misión y personalidad del Mesías. Voy a poner unos ejemplos muy básicos. Imaginemos que el Mesías bíblico, representa un poliedro, es decir, una figura geométrica tridimensional de muchos lados, de muchas aristas. Vamos a decir un icosaedro de 20 caras, ¿no? Una figura de 20 caras. Entonces, el Mesías bíblico es una figura de 20 caras. Entonces, si vemos el Mesías que expone el mal llamado Nuevo Testamento, vamos a entender que, por ejemplo, hablando específicamente de Jesús de Nazaret, pues a Jesús de Nazaret lo asesinan sus propios hermanos, que son los judíos, tal como a Abel lo asesinó su propio hermano, que fue Caín. Caín es desterrado por Dios, los judíos son desterrados por Dios, porque llegan los romanos primero con Cestio Galo y después con el general Vespasiano y finalmente con Tito, y destruyen Jerusalén, y entonces los judíos se van al exilio. Entonces hay el modelo histórico de Caín y Abel son un modelo a escala del asesinato de Jesús por sus propios hermanos. Si analizamos, por ejemplo, el relato de Abraham e Isaac, cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac en sacrificio, pues es un modelo a escala de el sacrificio que ofrece Yahvé a favor de la humanidad, según Juan 3:16, que ofrece a su hijo amado, el único, a favor de los seres humanos. Si vemos la vida de José, es un modelo a escala en los últimos capítulos de Génesis de Jesús de Nazaret. Si vemos la vida de Moisés, es un modelo a escala de Jesús como redentor y libertador. Si vemos la vida de Josué, es un modelo a escala de la vida de Jesús como conquistador del paraíso restaurado. Si vemos la vida del rey David representa un modelo a escala en su amor a Dios, del amor que Jesús le tenía hacia su padre Yahvé, su padre celestial. El reinado de Salomón, con toda su riqueza, es como un modelo a escala de el reinado del Mesías, donde va a haber abundancia espiritual y material. Entonces, casi muchos, vamos a decir que una arista del Mesías es David, la otra Moisés, la otra Josué, la otra Salomón. Otra arista más sería Adán, porque Jesús, el Mesías, es el último Adán, según la carta a los romanos. Y bueno, casi cada personaje importante del Antiguo Testamento representa una arista de la misión y de la personalidad de Jesús. Por eso, para entender los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es preciso entender primero y estudiar a fondo pues las escrituras hebreas, ¿no? La Tanaj, Torah, Naví, Ketuvim. Estudiar la acción de la Ruach HaKodesh en la historia, pues el Espíritu Santo, el soplo divino, el Pneuma Hagios, como dice las escrituras griegas cristianas o el Nuevo Testamento. Y toda la escritura nos habla del Espíritu Santo, desde la creación en Génesis 1 hasta la nueva creación en Apocalipsis 20 al 22. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo está prácticamente en los grandes propósitos de Dios. Dios utiliza su Espíritu Santo. Estudiar también el plan de salvación. Bueno, eso es otro tema muy importante. Esta parte del plan de salvación, los teólogos alemanes le llamaban Heilsgeschichte, historia de la salvación. Y pues tiene que ver con
básicamente caer en un agujero y luego ser rescatado del agujero, ¿no? Esto es lo que dice la Biblia, es que primero caímos en el barranco del pecado. Bueno, la Biblia de hecho nunca utiliza la palabra pecado en español o sin en inglés. En griego utiliza hamartía, que significa errar el blanco, ¿sí? Y en su equivalente en hebreo también significa algo parecido, errar el blanco. No necesariamente significa pecado como hoy lo concebimos, sino simplemente no dar en el blanco. Entonces, cuando estudiamos el plan de salvación, es importante estudiar toda la historia de la salvación de principio a fin en la Biblia. Y bueno, las diferentes etapas, edades, así como los pactos bíblicos, el pacto abrámico, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con el rey David, que se llama el pacto davídico, el pacto de la ley con Moisés y el pueblo de Israel en el Sinaí, el nuevo pacto que menciona Jeremías, el pacto para el reino. Bueno, cuando Jesús celebra la última cena, les dice a sus apóstoles que iba a celebrar con ellos el nuevo pacto. De ahí la palabra Nuevo Testamento. Entonces, los pactos bíblicos también representan un estudio muy, muy importante. La cronología bíblica, bueno, es otro tema también, y estudiar por lo menos a grandes rasgos en dónde se ubica cada evento mencionado en las escrituras, y finalmente las dispensaciones o eones. Entonces, cuando vemos todo este complejo de 10 temas que elegí entre muchos otros, por eso mucha gente se le hace difícil entender la Biblia, se le hace complicadísimo, ¿sí? Porque la Biblia es un verdadero rompecabezas, no es tan fácil entenderla, ¿sí? No es tan fácil. Los más sesudos, los más brillantes, les ha costado mucho trabajo. Entonces, mucha gente se encuentra como esta dama, frustrados y agobiados por tanta complejidad. ¿Por qué? Porque la Biblia se sigue comportando como un verdadero rompecabezas, ¿sí? Y rompecabezas significa que te rompe la cabeza, literalmente. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar de otros temas que se podrían también estudiar. La red de simbolismos bíblicos. La Biblia representa un texto altamente simbólico, y si no entendemos sus simbolismos no lo vamos a comprender. También las redes semánticas de vocablos. Cada palabra bíblica está ligada o relacionada con una red de vocablos en toda la Biblia. Forma como una internet, una red de redes, es una red semántica. Otro tema posible sería el significado del templo de Salomón, que es un significado muy profundo, o del tabernáculo en el desierto, según el libro del Éxodo. Las figuras retóricas de la Biblia, paralelismo antitético, paralelismo sintético, paralelismo escalonado, oxímoron, quiasmo, sinécdoque, ¿sí? Hipotaxis, parataxis. Hay decenas de figuras retóricas bíblicas y ese es otro tema por estudiar. Las parábolas de Jesús, que no son tan sencillas de entender como aparentan, porque tienen una estructura literaria precisa. También la vida de Jesús, cómo correlacionar los 4 evangelios. Tenemos también muchos otros temas, ¿verdad? Las lenguas bíblicas, estudiar griego, hebreo, un poco de arameo, porque algunas partes del libro de Esdras y de Daniel se escribieron en arameo. También la arqueología bíblica es otro tema, de eso hay enciclopedias completas, libros completos, ¿sí? Y como ya dije, las figuras retóricas bíblicas, las parábolas de Jesús, la vida de Jesús, los viajes misionales de Pablo, ¿sí? Los salmos, estudiar el libro de los salmos, salmo por salmo, o el libro de los proverbios, proverbio por proverbio, la Torá, el Hexateuco, los primeros 5 o 6 libros de la Biblia,
¿sí? Torah significa instrucción. El Hexateuco son los primeros, el Pentateuco son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el Hexateuco añade a estos el libro de Josué. Bien, entonces, como observas, aquí está la dama, hasta con dolor de cabeza, porque la Biblia no es tan sencilla. No es un libro sencillo de entender, es un libro extremadamente difícil de entender. Fíjate lo que dije, extremadamente difícil de entender, ¿sí? Y con esta imagen nos quedamos. No te pierdas la siguiente cápsula, que vamos a hablar de Thomas Hobbes y lo que dijo sobre la complejidad de la escritura. Él es un filósofo inglés de hace algunos siglos, y observa en la siguiente cápsula lo que él mencionó.